Ya multiplicada para todos ustedes. Seguimos edificándonos con la palabra, aprendiendo de los principios y fundamentos bíblicos. Cuando procuramos trazar la palabra de verdad, no falta un impedimento, algo que nos quiere impedir el enseñar la verdad del Señor en su palabra. Y así sucede con este tipo de temas que estamos tratando con respecto a lo que es el pecado. Vamos a ver hoy qué es el pecado. Para continuar es importante hacer una remembranza de la enseñanza de ayer. Con esto para que los que empiecen a ver este video puedan saber y entender lo que estamos aprendiendo. Decíamos que ¿cómo es que yo sé que soy un pecador? La palabra de Dios nos dice que si no fuera por la ley, o sea, ya que por la obra de la ley ningún ser humano es aceptado por Dios delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sé que tengo yo pecado? ¿Cómo sé que soy un pecador? Por medio de lo que la palabra de Dios dice aquí. El apóstol Pablo dice que la ley es sana, que la ley es buena. Y él no hubiera conocido pecado si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Así que él no hubiera conocido que eso es pecado si la palabra de Dios no lo hubiera dicho. Les comentaba que un ejemplo de una persona que estaba en un grupo de enseñanza bíblica que estaba yo compartiendo en una casa. Y cuando yo cité una palabra que está en Gálatas, él se sorprendió que estuviera la palabra borracheras ahí, porque la palabra dice que manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando él dijo, ¿a poco en la Biblia dice borrachera? ¿Sí? Dice borrachera en la Biblia. Así dice la Escritura. Y él cambió su actitud y procuró de alguna manera pues obedecer a Dios. En 1 Corintios también en capítulo 6 habla de eso también. El capítulo 6 de 1 Corintios nos lleva precisamente también a esas obras de la carne, a los pecados que de alguna manera no son manifiestos y que hacemos. Dice, no erréis, no heredarán el reino de Dios los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hicimos evidente también el capítulo 1 de Romanos, que dice también de esta manera, que estamos atestados todos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Ponía el ejemplo de personas que decían, es que yo no soy un criminal, yo no hago cosas malas, yo no he robado, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y aparentemente se justifican y argumentan que son buenos. Si tú tienes algo de esto, eres un pecador. Todos somos pecadores, dice la Escritura. Y eso es lo que entonces la palabra nos enseña, que estamos muertos espiritualmente para el Señor. El pecado nos llevó a separarnos de Dios y de alguna manera también a estar condenados a muerte eterna por el pecado. El pecado nos corrompió, nos dejó completamente indispuestos e incapaces de acercarnos al Señor y en oposición a todo lo que es bueno espiritualmente, a todo lo que es moral y de la ley de Dios.
Por lo tanto, es que esto vino por herencia de pecado. Todos nosotros nacemos con la herencia del pecado. Desde Adán y Eva, ellos pecaron contra Dios, y ahora todos naturalmente en nuestro corazón nacemos con el pecado. Salmo 61 dice la Escritura que en pecado hemos concebido. Todos traemos la herencia, no hay justo ni uno, no hay quien entienda. Todos somos pecadores, no tenemos cómo justificarnos delante de Dios, y el pecado hizo la separación entre Dios y los hombres. Cuando Adán y Eva desobedecieron, infraccionaron la ley, quebrantaron el pacto y la ley con Dios. Y eso es pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Eso es lo que es pecado. Desobedecer la ley de Dios, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces. Santiago capítulo 4 y 7. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. En Romanos capítulo 14, versículo 23, dice la Escritura así, dice la palabra de Dios. Pero el que duda sobre lo que hace es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces el pecado es la transgresión de la ley, es la falta de conformidad con la ley de Dios, es errar en el blanco. Ahora nosotros, al tener esa herencia, al saber que eso es pecado y que mora en nosotros, el capítulo 7 de Romanos nos guía que en nosotros está el querer hacer lo bien, lo bueno, pero el querer el bien, pero no el hacerlo. El capítulo 7 del libro de Romanos dice de esta manera, hablando el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy un carnal, o sea, soy un pecador, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, el mandamiento de Dios es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que Dios nos hizo buenos. El querer hacer lo bueno está. Está en nosotros, pero no el hacerlo. Fuimos incapacitados por el pecado para agradar a Dios. Y ahora, Jesús nos da la gran esperanza de que esa condenación en la que estamos, en la cual nos encontramos, en esa muerte espiritual en la cual es la posición miserable en la cual delante de Dios todos estamos, es por eso que Dios nos amó. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, a tomar el lugar del castigo que merecemos. Y lo que tenemos que hacer ahora, sabiendo esto, porque nadie puede justificarse delante de Dios y decir soy bueno, porque el Señor vino a salvarnos. Lo que tenemos que hacer es creer en el Evangelio. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvarnos. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud, que reconozcamos que estamos muertos delante de Él y que no tenemos esperanza, y que solamente esa esperanza solamente la podemos tener en Cristo Jesús, de ser herederos del reino de Dios. Tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, al morir por mí en la cruz del Calvario, al ser sepultado y evidentemente muerto, y a resucitar al tercer día. Si yo creo eso, acepto y le doy la bienvenida a esa palabra en mi corazón, entonces Dios dará el poder
de convertirme en su hijo. El pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que si tú estás en una posición, por más que tú quieras, yo sé de Dios, yo creo en Dios, aun siendo tú un creyente en Jesucristo y te estás congregando y practicas pecado, no eres un hijo de Dios y realmente no te has arrepentido de verdad, sino que has tenido nada más un remordimiento. Vamos, mientras tienes vida en este momento, vuélvete al Señor, conviértete a Él y Él se convertirá a ti. Tú que eres pecador, conviértete al Señor, deja de pecar. Al que roba, dice Pablo, el que roba no robe más, el que mienta ya no mienta. Así es con todo, el que es desleal, el que es fornicario, el que es adúltero, el que se echa con varones, el que es afeminado, el que se acuesta, la que se acuesta con mujeres. Vuélvate ya a Dios, porque no heredarás el reino de Dios, ni tampoco eres salva ni salvo. Estás muerto para con Dios, y Dios te ama. Por eso Jesús vino a morir por ti. Antes de que seas algo malo o algo bueno, Él vino a morir por ti. Arrepentíos y creer en el Evangelio del Señor. El Evangelio es: Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Querido oyente y amigo, si este mensaje así te sirvió, si este mensaje te hizo que reflexionaras y obedecieras a la ley de Dios, te invito a que me comentes en este video, y si tu servidor es todavía un portador que edificó con esta palabra tu vida, compártelo. Esta es una palabra para un oído que escucha. El pecado es infracción de la ley de Dios. Que Dios te bendiga. Jesús quiere regenerarte.